Y en la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre los cargos administrativos que ha tenido a su cargo, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. Ha impartido cátedras sobre derechos humanos, federalismo y derecho electoral, entre otros, en la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Barragán es autor de numerosos libros y artículos. Podemos mencionar Introducción y Notas a las Actas Constitucionales Mexicanas, 1821-1824, El Federalismo Mexicano, Visión Histórica Constitucional, La Soberanía en el Constitucionalismo Local Mexicano, 1824-1827, Estudios sobre las Cortes de Cádiz y su influencia en México y Crónicas de la Constitución de 1824. Como podemos ver, el señor doctor Barragán conoce del tema. Yo me di a la tarea de hacer una breve introducción para que sepamos y situemos un poco lo que está mencionando el doctor Barragán en su lectura. El tema de la conferencia es las actas constitutivas de la nación, ¿no? Y para esto hay que primero tener claros que existe un primer Congreso Constituyente que fue instalado el 24 de febrero de 1822, y este Congreso Constituyente va a ser destituido el 31 de octubre de 1822. Se va a crear por Iturbide una Junta Nacional Instituyente, y esta Junta Nacional Instituyente va a aprobar el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano el 10 de enero de 1823. Para marzo de 1823, después del levantamiento del Plan de Casamata, se vuelve a reinstalar este primer Congreso Constituyente. Y lo que va a realizar este Congreso Constituyente es convocar a un segundo Congreso Constituyente del México Independiente. Recordemos que ya había habido un Congreso Constituyente en Apatzingán en 1813 y 1814, ¿no? Entonces, se señala como primer Congreso Constituyente del México Independiente, este que acabamos de señalar, y este es el segundo Congreso Constituyente del México Independiente, ¿no? Que es convocado el 23 de junio, se publica un bando y se hacen las elecciones los días 3, 17 de agosto y 16 de septiembre de 1823. La elección para ser diputado es muy semejante al de las Cortes de Cádiz, ¿no? Casi podríamos decir igual, ¿no? Un diputado por cada 50,000 habitantes o fracción que supere los 25,000. La provincia que no llegue a los 50,000 habitantes tendrá derecho a un diputado, ¿no? El derecho a votar era para todos los varones mayores de 18 años. Muy parecido, tener 25 años, ser originario de la provincia que iba a representar o tener la vecindad de 7 años. Exactamente igual que para las Cortes de Cádiz. Bueno, en fin, este Congreso Constituyente, el segundo del que vamos a hablar y del que se trata la ponencia del doctor Barragán, queda instalado el 30 de octubre de 1823. Dicho Congreso inicia su labor con 4 juntas preparativas y para el 5 de noviembre de 1823 inauguró sus sesiones, ¿no? 2 son los documentos que surgen de este Congreso Constituyente, 2 documentos fundamentales. El primero es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que es el tema del doctor Barragán, y el segundo documento es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, ¿no?
El acta constitutiva de la Nación Mexicana, ojo con esto porque es interesante dentro de las discusiones, el proyecto de Ramos Arizpe era acta constitutiva de la Nación Mexicana, no acta constitutiva de la Federación Mexicana. Después, en los debates del Congreso, ya se instala la palabra federación, ¿no? Acta constitutiva de la Federación Mexicana. Este primer proyecto lo conforman 40 artículos y este proyecto fue aprobado en términos generales en su totalidad, ¿no? De esos 40 artículos, ninguno fue rechazado, 16 artículos fueron aprobados íntegramente, 15 sufrieron algunas modificaciones y 3 fueron agregados y uno dividido en dos partes, ¿no? Quedaron en total 36 artículos que conformaron el acta constitutiva de la Federación Mexicana, ¿no? Esta acta constitutiva, en términos generales, ya veremos de manera más concreta algunos principios que señala el doctor Barragán en su ponencia, se distribuyó en 9 apartados, ¿no? El primer apartado habla sobre la forma de gobierno y religión, el segundo apartado sobre la división de poderes, el tercero el poder legislativo, el cuarto habla sobre el poder ejecutivo, el quinto habla sobre el poder judicial, el sexto habla sobre el gobierno particular de los estados, obviamente soberanos, como vamos a ver, y el séptimo habla sobre el poder ejecutivo, el octavo sobre el poder judicial y el noveno sobre las prevenciones generales. Como ustedes pueden ver, bajo esta división de apartados que señala que está distribuida el acta constitutiva de la Federación Mexicana, ustedes pueden notar que en términos generales es una constitución, ¿no? De acuerdo con la dogmática de cómo debe estar estructurada una constitución, ¿no? Existe la soberanía de los poderes, la división de poderes y habla sobre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Y también habla por primera vez sobre los estados soberanos. Se puede señalar que en esta constitución se estructura el país, se habla de la división de poderes. En el artículo segundo se establece la nación mexicana es libre e independiente de España y el artículo tercero establece que la soberanía reside en la nación. Esto es un punto fundamental que va a ser tratado por el doctor Barragán y en el artículo cuarto se establece que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. Por supuesto, no hay tolerancia en estos momentos, ¿no? El quinto habla sobre la forma de gobierno, que va a ser una república representativa, popular y federal, y el sexto señala que los estados son independientes, libres y soberanos, como ya mencioné hace un momento. La lectura empecemos con la lectura del texto del doctor Barragán, ¿no? Él señala que es muy grato con motivo de los preparativos para la celebración del bicentenario de la Constitución vigente de 1917, examinar brevemente el proceso de aprobación de la llamada Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos, apoyando el propósito general de conocer mejor nuestras instituciones federalistas vigentes todavía entre nosotros. Como todos sabemos, primero se intentó hacer de México y de Centroamérica un gran imperio, desde Nuevo México al norte hasta la frontera con Panamá al sur. Y después de muchos contratiempos se pasó a convocar a un segundo Congreso Constituyente, el cual se empezó a reunir en juntas preparatorias el día 30 de octubre del 23, pero para el día 20 de noviembre, porque apremiaba mucho las cosas, ya tenían elaborado para su decisión el proyecto del Pacto Federal o Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo proceso de aprobación vamos a comentar brevemente a continuación, después de decir unas palabras acerca de las fuentes consultadas. Antes que otra cosa, importa mucho decirles que la fuente consultada para hacerle el seguimiento a la discusión del mencionado proyecto no es otra sino las llamadas crónicas parlamentarias que muy puntualmente fueron publicadas en dos periódicos conocidos en aquella época, llamada El Águila Mexicana y El Sol.
No tenemos mejor fuente por ahora, es decir, mientras van apareciendo todos los libros correspondientes al diario de sesiones. Como bien saben ustedes, la crónica parlamentaria es una narración periodística relativa a la actividad observada en el curso de las sesiones de las asambleas legislativas. No la debemos confundir con las actas oficiales y, en su caso, con el diario de debates. No obstante que las crónicas sean una reproducción fiel de dichas actas, como lo hemos podido verificar de los periodos en que tenemos a la vista el acta oficial, la crónica correspondiente. Ahora bien, de la etapa en que se discute el acta constitutiva, no se han localizado, que su servidor sepa, ningún libro oficial que pudiera contener bien sus actas oficiales o bien el diario completo de sus discusiones. Solamente contamos con las crónicas periodísticas, lo cual realza su importancia y el interés de un servidor en hablar ahora de ellas. El diario de sesiones y crónicas. Por circunstancias que ciertamente no acabamos de comprender, los volúmenes de actas y diario de sesiones del soberano Congreso Constituyente escasearon tanto entre los estudiosos mexicanos, que incluso llegó a dudarse de que alguna vez hubieran existido, o por lo menos se les suponía ya desaparecidos sin haber dejado constancia alguna. En su momento, precisamente cuando se festejaban los 150 años del nacimiento del federalismo y el centralismo de la restauración del Senado, me tocó a mí la difícil tarea de localizar y recuperar esta clase de libros, de actas y diario de sesiones. En su versión original y sin duda alguna el primer libro en importancia por su contenido de la bibliografía mexicana de la independencia y la fuente más válida del conocimiento de la obra del constituyente. Los trabajos de investigación dieron entonces muy buenos frutos, pues indagando en diversos lugares de la República se logró rescatar gran parte de los volúmenes que al parecer se imprimieron por orden del Congreso como actas y diario de sesiones, lo cual permitió que en 1980 fueran publicadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 10 volúmenes con el título de Actas Constitucionales Mexicanas de 1821 a 1824, bajo el cuidado del doctor Barragán. Ahora sí, vamos a pasar al examen del debate a que fue sometido el proyecto del acta. Para ello, como ya lo anunciamos, vamos a seguir la lectura de las crónicas, tanto de las publicaciones por Águila Mexicana, cuanto por las publicaciones por el otro periódico El Sol, mismas que fueron recopiladas por su servidor y aparecieron publicadas también en la Cámara de Diputados en el año de 1974. El proyecto del acta se presentó a la consideración del Pleno durante la sesión del día 30 de noviembre de 1823 y fue aprobado solemnemente el día 31 de enero de 1824. Fue sin lugar a dudas la tarea más importante en que puso toda su atención dicho Congreso. Para Miguel Ramos Arizpe era una cuestión fundamental para salvar la unidad de la patria. Nada más se declaró legítimamente constituido aquel Congreso, procedió rápidamente al nombramiento de la Comisión de Constitución, la que elaboró este proyecto de acta en escasos 15 días. La componían Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, Miguel Argüelles, diputado por Veracruz, Rafael Mangino, diputado por Puebla, Tomás Vargas, diputado por San Luis Potosí, y José de Jesús Huerta, diputado por Jalisco. A estos se unieron más tarde los nombres de Cañedo y Rejón, diputados por Jalisco y Yucatán, respectivamente. Pues bien, para el día 20 del mismo mes de noviembre, el proyecto estaba listo y fue leído por primera vez. Se discutió en lo general, recomendándose la inclusión entre las provincias a la de Chiapas, pues no figuraba en el proyecto. Se mandó imprimir aplazándose la discusión hasta el día 3 de diciembre. El proyecto de acta constitutiva de la Nación Mexicana consta de un discurso preliminar, llamémosle así, y de un cuerpo de 40 artículos. Y fue, contra lo que opina Tena Ramírez, el doctor Tena Ramírez, objeto de hondas y profundas modificaciones y largos debates.
El discurso preliminar no sabemos exactamente a quién atribuírselo, aunque normalmente se le suele atribuir a Miguel Ramos Arizpe, una gran actividad durante estas tareas. Nosotros, más que tratar de investigar el autor, vamos a procurar subrayar su contenido ideológico, ya que resulta poco menos que imposible deslindar la obra de cada uno de los miembros de la comisión, a menos que emitan voto particular. Inclusive a las reuniones de la comisión asistirán con mucha regularidad, como sucedía en tiempos de Iturbide, algunos secretarios del despacho en persona, como dice lacónicamente una crónica que copiamos. Abro paréntesis. Fiada demos una gran parte del acierto a la concurrencia de las luces del Consejo de Gobierno comunicadas por medio de sus secretarios del despacho, quienes en efecto han asistido desde el principio de las sesiones diurnas y nocturnas de la comisión. Porque esta presencia constante de los secretarios, quizá encontremos su explicación en el propósito esencial que tenía Ramos Arizpe y el Congreso mismo, y en particular los diputados poblanos y mexicanos, cuyo número ascendía a nada menos que a 35, de los cuales 21 venían representados al Estado de México y 14 al de Puebla, frente a 9 por Guadalajara, 8 por Guanajuato, 5 por Yucatán y 4 por Zacatecas, cuando estas 4 últimas provincias, según se dijo allí mismo, sumaban la mayoría de habitantes y por tanto la mayoría de las voluntades. Este propósito ciertamente consistía en tres principios. Dar en la expresada acta a la nación un punto de unión general y un apoyo firme en que por esta salve su independencia y consolide su libertad. Segundo, más la naturaleza misma de esta obra y más que toda la necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez la nación casi disuelta y ya sin un movimiento regular. Y tercero, se creyó su primer deber proponer al Congreso Constituyente la necesidad imperiosa y urgente de dar luego un punto cierto de reunión de todas las provincias, un norte seguro al gobierno general. Palabras que muy bien pueden tener por base aquella frase de Ramos Arizpe pronunciada en su intervención cuando se suscitó el problema de la restricción de impuestos a los diputados por Jalisco. De qué convenía pasar por alto aquellos extremos, porque prius es quam teite es, una expresión que en sus labios entraña toda la carga ontológica de su significado. Primero está la existencia y después el ser de tal o cual manera. Importa salvar a la nación, preservar su independencia total frente a España, la cual ha continuado siendo un verdadero y real peligro durante todos esos años incipientes de nuestras independencias y frente al movimiento de separación real de las llamadas provincias de Centroamérica. Para esta comisión, la de Constitución, los mismos que era para el gobierno del momento, siempre de conformidad con el texto del proyecto, urge darle unidad al país. De momento se ignoran los problemas planteados meses atrás por la lucha armada contra Iturbide y tampoco se piensa mucho en los procesos de autodeterminación que para esas fechas ya han hecho varios estados como el de Jalisco, el de Zacatecas, el de Yucatán. Se va a insistir en que los esfuerzos heroicos constituidos por 13 años para llegar a este término feliz, derechos usurpados por 3 siglos y rescatados por una guerra de 13 años. Por lo que respecta al gobierno del momento actual, sobra decir que compartía ampliamente tales propósitos. Incluso dicho gobierno en esos momentos estaba tratando de impedir que tuviera éxito las juntas celebradas en Celaya, en las que se habían planteado la creación de un gran estado. Había enviado tropas para reprimir el movimiento de Jalisco, obedeciendo la expresa recomendación del anterior Congreso de sujetar a las provincias disidentes. Las palabras siguientes dan mejor idea de la necesidad de fortalecer, en todo caso, dicho poder central, como lo llamaban desde el bando federalista. Abro comillas, la necesidad imperiosa y urgente de dar luego un norte seguro al gobierno general, comunicándole al mismo tiempo toda la autoridad, actividad y energía necesarias para asegurar la independencia nacional y consolidar la libertad por modos
compatibles con la regularidad de las leyes, y entre las facultades designadas al Supremo Poder Ejecutivo ha creído la Comisión de su deber el conceder algunas que no se encuentren dadas al Ejecutivo, aún de algún sistema central y tal vez ni al de monarquistas moderadas. Y se complementa con aquella otra afirmación claramente en contra de verdadera y auténtica libertad por parte de los estados. Se fijó un principio general, abro comillas, a saber que ni fuesen tan pocos dichos estados que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a constituirse en naciones independientes rompiendo el lazo federal, cerro comillas. Cualquiera que sea la interpretación que de estos textos pueda formularse claramente, se deduce que en definitiva la Comisión y por su parte el Gobierno están muy preocupados por el movimiento federalista emprendido por Jalisco y otras varias provincias que se fueron rápidamente transformando en estados libres, independientes y soberanos. Tal vez por ello se pone el acento en una idea unionista que es la que se dibuja en los pasajes transcritos. Pese a ese acento, buscando la unidad del artículo 15 del proyecto, preveía la formación de un Senado constituyente, que durante el debate reitera la Comisión sin dar a ninguna explicación. El actual Congreso, abro comillas, el actual Congreso Constituyente, sin perjuicio del lleno de sus facultades, perfeccionando su organización, según parece, más conforme a la voluntad general, convoca a un Senado también constituyente compuesto de 2 senadores nombrados por cada estado, para que a nombre de estos revise y sancione la Constitución General, una ley que se dará luego, arreglará el modo de nombrar los senadores, el de ejercer dichas funciones y las demás atribuciones de este Senado, cierro comillas. En la exposición de motivos de dicho proyecto se decía sobre este Senado lo siguiente, abro comillas, la Comisión se atreve a proponer al Congreso la reorganización de sí mismos por la convocación inmediata de un Senado constituyente con cuyo establecimiento se verán aplicadas prácticamente en cuanto es posible los principios políticos recibidos con utilidad general por las repúblicas más ilustradas. Cierro comillas. Como decíamos hace un momento, la Comisión de Puntos Constitucionales, al tiempo de tocarle el turno de la discusión, comunica que se reiteraba este artículo. He aquí lo que recogió dicha crónica ese día. A propuesta de la Comisión se suspendió tratar el artículo 15 por haber manifestado que le era preciso redactarlo y presentarlo de otro modo y se pasó a la discusión del artículo 16. Por lo tanto, como habíamos dicho en la introducción, no se rechaza ningún artículo, sino solamente se quita de la discusión. Muy finamente, estos constituyentes no rechazaron ningún artículo sobre el acta constitutiva como habíamos señalado. Se reconoce expresamente el escaso carácter federalista independentista del actual Congreso, mejor dicho, se admite la parca representatividad o la casi nula capacidad de defensa que tienen los estados, ya pronunciados en el seno de aquel Congreso, para hacer valer sus puntos de vista, su idea de federalismo que, como se aprecia, no coincide exactamente con la idea de federalismo que predomina en la Asamblea. El preámbulo todavía del que estamos hablando se refiere a otros principios que, como el de la clásica división de poderes, se van a glosar en los artículos, los cuales desde este punto de vista podríamos aglutinar en 4 grandes apartados. Uno que recoge principios fundamentales sobre los que se organiza la nación mexicana y que se encuentran en el artículo 1 al artículo 8. 2, comprende lo relativo a la clásica división de poderes de esta nación, regulándose en el artículo 9 al artículo 24. Y 3, el tercero se refiere a la organización de los estados en particular del artículo 25 al 30. Y el cuarto abarca nuevamente puntos de carácter general que se enuncian entre el artículo 31 al 40. Nosotros en esta ocasión nada más vamos a comentar brevemente, por un lado, el significado de estos principios fundamentales y por otro lado haremos el seguimiento al debate que se planteó primero
sobre la idea de lo que es la nación. Segundo, sobre la idea de lo que es la soberanía. Tercero, así como el debate sobre la idea que la nación adopta como forma de gobierno el federalismo. Y cuarto, sobre la idea de que su partes integrantes son estados libres, independientes y soberanos, ya que este debate nos ayudará a entender mejor los principios mencionados. El principios de organización. Principios de territorialidad. 1. Este principio viene enunciado en el artículo primero. En dicho artículo se indica cuál es el territorio de la nación mexicana, sin incluir en esta redacción el territorio de Chiapas, como habíamos mencionado hace un momento, tal vez porque se le estaba reconociendo en ese momento histórico un cierto derecho de autodeterminación, como se advertía en el debate. Este artículo decía lo siguiente, artículo primero: la nación mexicana se compone de las provincias comprendidas entre el territorio del antiguo virreinato llamado de Nueva España, en el de la Capitanía General de Yucatán y en el de las Comandancias Generales de las provincias internas de Oriente y Occidente. Llama la atención cómo se advirtió desde un principio por los propios diputados el que no se hubiera puesto al territorio de Chiapas, a cuyos habitantes se les estaba todavía representando su derecho de autodeterminación, pudiéndose unir a Guatemala, pudiéndose unir a México y desde luego pudiéndose declarar Estado libre y soberano tanto de México cuanto de Guatemala. También llama la atención los términos empleados en dicho enunciado. Por ejemplo, se habla de provincias cuando en los hechos, por un lado, existen estados declarados libres e independientes y soberanos, y por otro lado también hay provincias que insisten en la necesidad de formar una nación unitaria y no federalista. Segundo principio, principio de independencia. Este principio se encuentra en el artículo segundo, el cual fue redactado de la manera siguiente. Artículo segundo: la nación mexicana es libre, es soberana de sí misma y es independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona, ¿no?, con dedicación. Tercer principio, relativo a la religión. Se encuentra este principio enunciado en el artículo tercero en los términos propios de la época. Su redacción sigue el texto de la Constitución de 1812. Sobre la misma materia decía, artículo tercero: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias, justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Cuarto principio, el principio de la soberanía. El artículo cuarto trae el enunciado de la soberanía nacional. En lo esencial se transcribe el artículo tercero de la Constitución Española de 1812. Y esta similitud no debe alzar, ya que durante el debate se hace la mención expresa por Miguel Guridi y Alcocer, quien había contribuido en la determinación del enunciado que traía el texto español de referencia. He aquí su texto. También cabe señalar que, además de Miguel Guridi y Alcocer, como señaló el expositor anterior, había otros diputados que también habían estado en las Cortes de Cádiz en sus varios procesos, tanto en 1810 como en 1813, además de Miguel Guridi y Alcocer está Gordoa, está otro diputado que es Ramos Arizpe, que es el creador de todo esto, y posteriormente también Lorenzo Zavala, que está en las Cortes de Cádiz dentro de 1822-1823 y regresa para el segundo Congreso Constituyente. Entonces era pues realmente lógico que tuviéramos esta influencia de la Constitución de Cádiz, ¿no? El artículo cuarto señala: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece exclusivamente a esta el derecho de adoptar la forma de gobierno que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, de establecerse por medio de sus representantes, sus leyes fundamentales y mejorarlas o variarlas según ella crea conveniente
más. Quiero hacer un comentario aquí, también la Constitución de Apatzingán hablaba sobre la soberanía, no residía en la nación, sino que residía en el pueblo, ¿no? Hay una pequeña diferencia en cuanto al pueblo y la nación que el constituyente del 24 cree que es más conveniente, ¿no? Se trata de un enunciado vigoroso, similar al enunciado de la Constitución española de 1812, insistimos en ello porque este enunciado sirve lo mismo una nación organizada en un gran imperio, como era el caso del texto dosañista, que una nación federalista, como es el caso ahora de México, como bien se explica aquí Barragán, ¿no? Es un texto que recoge la doctrina esencial de la llamada Escuela Jurídica Española, cuyos autores se citan durante el debate que tuvo lugar en Cádiz y sencillamente expresa por una parte en qué consiste la soberanía y por otra parte cuál sea el objeto fundamental de la misma. Este texto se aprobó sin mayor discusión al momento en que se presentó a la consideración del Pleno de aquel Congreso. Sin embargo, por su estrecha relación con la idea de que los Estados miembros de la Federación también eran soberanos, fue entonces precisamente al ponerse a discusión el artículo 6 cuando se retomó el gran debate sobre la soberanía, por un lado la soberanía nacional y por otro lado sobre si también los Estados podían ser soberanos o no. Así pues, el principio de soberanía inmediatamente se vinculó con otros dos principios, el propio de federalismo y contenidos en el artículo 5 y 6 del mismo proyecto. El principio sobrefederalista es el quinto principio que señala Barragán. Son tres los principios federalistas contemplados en este proyecto, en su artículo 5, 6, 7 y 8, a saber, la declaración expresa de que la nación adopta como forma de gobierno la idea de república, representativa y federal, la declaración de que sus partes integrantes son estados libres, independientes y soberanos, y un principio abierto, por un lado, para crear nuevos estados, dividiendo o modificando el territorio de los que ahora se enumeran en el artículo 7. Por otro lado, para poder aceptar a nuevas naciones como partes integrantes de esta federación. Esta posibilidad figura como facultad del Congreso. He aquí el texto de los artículos 5 y 6. Artículo 5. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. Artículo 6. Sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en esta acta y en la Constitución General. El artículo 7 trae la enumeración de las partes que integran la federación, mientras que el artículo 8 otorga al propio constituyente la facultad de aumentar el número de estados. Al momento de volver a tratar este tema durante los debates del proyecto de Constitución, dividiendo o modificando el territorio de los estados antes mencionados. El otro principio relativo a la admisión de nuevas naciones se encuentra entre las facultades encomendadas al Congreso, como ya lo hemos expresado. Sobre la idea de nación, después de una larga discusión sobre el proyecto de acta constitutiva, en lo general se pasó al debate del articulado comenzando el propio Ramos Arizpe, refiriéndose al artículo 1, y explico lo que entendía por nación. Dijo, Ramos Arizpe, que la comisión consideraba por nación al territorio y los habitantes, que para la demarcación del territorio se había arreglado a los términos más cómodos y expresando separadamente a Yucatán y a las provincias internas por la separación que antes tenía el virreinato. Covarrubias entendía por nación a los habitantes del territorio, que por nación debían entenderse los habitantes de tal territorio, y Gordoa, otro diputado, precisaba que la nación es la reunión de los habitantes a causa de que ella comprende aún a los transeúntes, mientras que Barruecos, otro diputado, afirmaba que no podíamos llamarnos nación porque todavía estaban los mexicanos sin constituirse. A lo que contestó Lorenzo de Zavala, que siendo los mexicanos independientes, estando en sociedad con leyes, gobierno, arte y comercio, seguramente merecía llamarse nación, nombre que tiene aún los pueblos bárbaros.
Como se ve por los breves extractos que recogió el cronista del Águila Mexicana, el criterio fundamental determinante de la idea de nación mexicana es el relativo al territorio y a los habitantes, tomando ambos términos en su sentido más amplio posible. Se comprende al territorio de las provincias y a sus habitantes en los confines o con el alcance que tenían durante el virreinato. Es decir, se contempla a una nación unitaria sin duda alguna frente a terceros países. Segundo principio, sobre la idea de soberanía nacional que ya habíamos mencionado. Sobre tales bases fundamentales de territorio y habitantes se enuncia la noción fundamental también de la soberanía nacional. Ya lo hemos dicho, se trata de una copia literal del correspondiente gaditano de la Constitución de Cádiz, cuyo significado y alcance hemos expuesto en un libro llamado Introducción al Federalismo Mexicano. Ramos Arizpe, a quien se atribuye una labor importante en la formación de dicho proyecto, fue clérigo, lo mismo que Guridi y Alcocer, y ambos diputados fueron representantes en las Cortes de Cádiz, como mencioné hace un momento, en donde aprobaron y defendieron las ideas que hemos ya estudiado. Por si hubiera duda, oigamos ahora la intervención de Guridi y Alcocer, se abren comillas, que desde que fue individuo de la Comisión de Constitución en las Cortes de España, propuso que se dijese que la soberanía reside radicalmente en la nación para explicar no solo que la soberanía es inegable, imprescriptible, sino el modo con que se halla en la nación, pues que ésta conserva la raíz de la soberanía sin tener su ejercicio. En Cádiz no prosperó la proposición de Guridi y Alcocer y se consideró redundante. Aquí, en cambio, la comisión adoptó el adverbio propuesto por el señor Alcocer. Castillero tuvo por redundante el artículo a causa de que expresa las consecuencias inmediatas de la soberanía, lo cual no es necesario. Godoy, por su parte, opinó que los adverbios radical y esencialmente son inoportunos. Dijo que las Cortes de Cádiz adoptaron ese último para contener el poder real, advirtiéndole que debía su existencia a la nación, pero que los mexicanos no tienen ese obstáculo y por lo mismo bastaría o decir simplemente que la soberanía reside en la nación. O si desea una palabra que llene frase, podía ponerse exclusivamente. También tuvo este orador por inoportuna la expresión por medio de sus representantes, indicando que esto vendría bien después de establecer la forma de gobierno. Luego intervino Ramos Arizpe al nombrar la comisión. Abro paréntesis del comentario de Ramos Arizpe. La comisión haya puesto de propósito las inmediatas y precisas consecuencias de la soberanía nacional, para grabarlas más en los ánimos de los mexicanos, a fin de que nunca puedan ser sorprendidos por los déspotas, que consintiendo la soberanía en la suma de los derechos de los individuos que componen la nación, es visto que a solo éste compete esencialmente la soberanía y que no la puede enajenar, que él expresar que las leyes se dan por medio de los representantes de la nación es porque los pueblos no pueden hacerlo por sí mismos. Y es preciso que observan el sistema representativo que le conserva sus derechos, liberándolos al mismo tiempo de los horrores, de los tumultos y de la anarquía, que se pone exclusivamente para que nadie pretenda tener parte en las leyes, como sucedió en tiempo de don Agustín de Iturbide, que tanto estrechó al Congreso por el veto de la Constitución. Se cierran comillas. Otro diputado, Martínez, propuso una redacción nueva del artículo, la cual no viene a cambiar la substancia, ni siquiera los términos y las palabras, sino que la redacta de manera que aparezca más fácil y lógico su significado, que fue como quedó finalmente. En cambio, Cañedo pasó a punzar el problema profundo y solicitó nada menos que se suprimiera dicho artículo.
Entonces Vargas contestó que los Estados Unidos procedieron de la circunferencia al centro, porque estando separados se unieron, y nosotros procedemos del centro a la circunferencia, porque estando unidos y con un gobierno central vamos a distribuirlo en los estados que se llaman provincias, por lo cual, porque tenemos intereses comunes en que no podemos separarnos, podemos llamarnos con propiedad nación, de la cual emanan los supremos poderes y en la cual reside la suma de derechos que son la soberanía, que el llamar soberanos a los estados porque a ellos compete exclusivamente todo lo representativo a su gobierno interior, no se opone de modo alguno a la soberanía de la nación. Fue ahora cuando levantó Cañedo y haciendo una advertencia sombría, enardeció los ánimos. Abro comillas, que sus poderes, dijo, no lo facultan plenamente para representar los derechos de sus comitentes, sino que se limitan a 5 o 6 puntos, pues para los demás tiene su Congreso provisional y así viene a ser un mandatario o agente. Que volviera el artículo a la comisión, opinó Ibarra, para que describiera con la exactitud posible la idea de soberanía. Y Espinosa, otro diputado, dijo que se debería enmendar el artículo procurando definir lo que se entendía por nación, que es lo que expresamente el artículo primero, y que luego se añadiera esa nación era soberana, y agregó contra la expresión de Cañedo que si los señores diputados por Guadalajara son unos agentes diplomáticos y no unos representantes de la nación, se deben entender con el gobierno y no ser miembros del Congreso, a lo que Cañedo, con enorme sutilidad, le respondió que su señoría ha dicho que no representa la soberanía de Jalisco. 3 ideas, por tanto, están en pugna: la idea de la soberanía, la idea de la nación y la idea de representación. Por eso Cañedo bien advierte que el representante que representaba al pueblo de Jalisco, que fue quien lo eligió, pero no a los poderes constituidos ya en aquel estado, que ciertamente ni lo eligieron, ni lo delegaron, ni lo encomendaron ninguna misión. En cuanto a la idea de nación, esta cuestión es interesante porque los poderes constituidos son los creados por la Constitución, por el constituyente. Entonces el poder constituyente crea poderes constituidos. ¿Cuáles son esos poderes constituidos? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por eso señala que no lo habían elegido los poderes constituidos, sino que había sido el pueblo, ¿no? En cuanto a la idea de nación y soberanía, obviamente van muy interrelacionados. Mier sostuvo que como ningún individuo puede tener más talento ni más fuerza que todos los que la componen, la nación. Y como en aquella superioridad absoluta consiste la soberanía, de ahí era que solo la nación puede tenerla, pero que la soberanía convencional se halla en las personas o cuerpos a quienes la nación confía su poder. Tuvo por inútil los adverbios radicales y esencialmente porque no hay reyes que disputen a la nación su soberanía, ni pretendan que la han transmitido, despojándose entera y permanentemente de ella. Dijo también que el argumento de Cañedo sobre la división de la soberanía era fuerte y concluyó pidiendo se aprobara el voto del señor Mangino, que salvaba todas las dificultades. Mangino, en efecto, había disentido de la mayoría de la Comisión de Constitución, que presentó y firmó el proyecto de acta, por lo cual, de conformidad con el reglamento gaditano, que es al que se atiene este Congreso, pasó a formular un voto particular reducido a los términos siguientes. Abro comillas. La soberanía reside esencialmente en la reunión de los estados que componen la nación mexicana, y la facultad para hacer, ejecutar y aplicar las leyes será ejercida por los cuerpos o personas que se designen en esta acta y en la Constitución. Esta fórmula era sugestiva y satisfacía a Mier por la gran concentración de poder soberano que se depositaba en dichas personas o corporaciones, me refiero a los poderes federales. Con todo, decía Rejón que extrañaba no se hubiera ofrecido una definición de soberanía,
como era preciso para fijar la idea correspondiente y que nunca se suscitasen dudas ni disputas. Por lo mismo, le pareció redundante el artículo, ya que bastaba con afirmar que la soberanía reside en la nación y cuando más se podría añadir que le toca exclusivamente el derecho de formar por medio de sus representantes sus leyes fundamentales. Muy atinado este comentario. Luego Marín expuso que la soberanía era indivisible en sus objetos y así lo que mira el gobierno interior de los estados se confería a ellos mismos sin que nadie más se mezcle en ellos y por eso respecto a esos objetos se les llamaba soberanos. En efecto, tenía razón Rejón cuando extraña o echa en menos una expresa y terminante definición de soberanía. Sin embargo, aparece claro que cada orador trata de darnos los elementos que en su opinión son los esenciales de dicha definición. Ahora bien, de lo que llevamos expuesto, claramente podemos sacar una primera conclusión respecto a dicha noción de soberanía, y es que no se está manejando el concepto de Rousseau. La soberanía reside radical y esencialmente en el pueblo, que eso significa, en último término, la nación. Es inalienable e imprescriptible, pero como la nación no puede autogobernarse en masa, debe de delegar dicha soberanía y los pueblos no pueden hacerlo por sí mismos. Como lo observó Ibarra, el diputado Ibarra, es imposible que la nación pueda reunirse en masa para deliberar, de ahí la necesidad de nombrar a los representantes. Más aún, por si hubiera duda acerca de la paternidad de tales ideas, Marín lo va a explicar, el diputado Marín lo va a explicar, comparando ambas tesis, la de Rousseau y la tesis tradicional hispánica. Abro comillas. Que la doctrina contraria nos conduce inevitablemente a la monarquía absoluta, pues bastaría que un hombre solo legislara, gobernara y administrara justicia, con tal que hiciera lo que tuviese por conveniente y acertado. Que contra esto no vale la autoridad de Rousseau, cuyas doctrinas que ahí se han leído son contradictorias y obligan a decir que es loco, porque después de presentar el cuadro magnífico de los derechos del hombre, hace que éste se despoje de toda la disposición de la sociedad, quedando así reducido a la esclavitud, que la voluntad general ha sido reconocida en tiempo de los gobiernos absolutos, en cuya comprobación leyó dos pasajes de Suárez y Belarmino, que le reconocen y que aún los defensores de los monarcas absolutos apelan a ella para sostener los supuestos derechos de estos. Cierro comillas. Este discurso fue leído por Marín cuando se discutía el proyecto de acta en lo general y se refería en particular a los problemas de si había o no voluntad general para formar una república federal y cuál era la naturaleza de dicha voluntad general y su legítima representación por medio de un congreso. A pesar, pues, de que se echa en mano una nación, una definición tajante de la soberanía, existe plena o mayoritaria unidad acerca de cuáles son o deben ser sus elementos esenciales y acerca de cuáles o debe ser su naturaleza y alcance. Difieren, por tanto, y este es el centro que se cuestiona y se define con pasión en lo relativo a la titularidad de dicha soberanía. En el caso concreto está puesto a discusión. ¿Corresponderá a la nación, o sea, la soberanía, a la nación mexicana o a los estados? Hay dos soberanías, una a favor de la federación, tal como apuntaba, por ejemplo, el voto de Mangino, y otra a favor de los estados que se presuponen soberanos también. ¿Es posible la existencia simultánea de esas dos soberanías? Por aquí más o menos es por donde discurre la problemática, la más trascendental sin duda de todas las cuestiones que se trató en el acta. Ya hemos adelantado como Ramos Arizpe, en compañía de los miembros de la comisión, se muestra unionista. Incluso si tuviéramos que dar pleno crédito a esa afirmación tradicional que yo pongo en duda,
de que se debe a Ramos Arizpe casi por entero la obra de la formación del federalismo o la elaboración del proyecto del Acta y Constitución de 1824, incluso aparecería como unitario, como un contrario al federalismo. Este debate revela, por un lado, no solo el estado actual que se tiene sobre la doctrina del federalismo y de la soberanía, sino también las preferencias de cada uno de los diputados ahí presentes, sino que por otro lado también se aprecia el estado de cosas por las que atraviesan aquella nación. Por ejemplo, la mayoría numérica de aquellos diputados correspondía a la representación poblana y a la del Estado de México, que nunca quisieron organizar a México bajo la forma federal. En cambio, los diputados por Jalisco, Zacatecas y Yucatán era manifiesta su preferencia por la forma federalista independiente de los estados que representaban, ya se había declarado libres e independientes de los soberanos. Ahí, siguiendo los ejemplos, durante la sesión del día 7 de diciembre, se sometió a votación la proposición de si se admite o no el proyecto y en consecuencia sí se pasaba ya la discusión particular de los artículos. No había entonces en la sala más de 71 diputados, de los cuales 44 votaron a favor y 27 en contra. De estos 71, 29 eran poblanos y mexicanos frente a 6 diputados jaliscienses, 5 de Guanajuato, 2 de Zacatecas y otros 2 de Yucatán. Incluso adelantándose a Tocqueville, ahí están algunas de sus clásicas tesis acerca del federalismo norteamericano, adelantándose de efecto 11 años. Ahí quedó, si se nos permite, un juicio desde nuestro tiempo como un fondo del mismo problema, la terrible confusión entre nación y federación, confusión que subyace, por ejemplo, en el planteamiento hecho por el jalisciense Cañedo. Este error nos parece muy grave, toda vez que tenía delante de sus ojos el enunciado del artículo 5, que claramente decía que lo federal era una forma de gobierno y no era lo federal, como aún hoy día se sigue repitiendo, una forma de Estado, en cuyo supuesto sí se deberían plantear las tesis bien de la cosoberanía, bien las tesis contrapuestas que ya aparecen aquí, de predicar las ideas de soberanía del Estado federal, negándose a los Estados miembros o al revés. La tesis centralista. Los señores que defienden la formación de una república centralista insisten una y otra vez en la idea de soberanía nacional, negando por tanto que los estados pueden ser soberanos. El planteamiento es claro y categórico. La soberanía es una nada más y esta se reserva a la nación, la cual se concibe como un todo y deberá organizarse como un país unitario. Además de los diputados poblanos y del Estado de México, la tesis centralista partidaria de formar una república unitaria o central fue defendida por Fray Servando Teresa de Mier, tal y como lo declara en su famoso discurso pronunciado el día 11 de diciembre de 1823. Señor, antes de comenzar digo, voy a impugnar el artículo 5 o de República Federada en el sentido del sexto que la propone compuesta de estados soberanos e independientes. Luego Mier se refiere a todos los años que ha consagrado a defender su liberalismo y su republicanismo. En particular dice, como ya en el seno del anterior Congreso disuelto, se pronunció a favor de la República Federal, pero federal no precisamente en el sentido que propone la Comisión, ni en el que se prescribe en dichos artículos 5 y 6, ya que existen otras muchas clases de federalismo, como el alemán, el suizo, el holandés y el norteamericano. Cual sea el federalismo que propugna Teresa de Mier, sobre este objeto va a girar mi discurso y dice, menciona cómo al parecer la Comisión en un principio opinaba que la federación debe ser muy compacta, por ser así más análoga a nuestra educación y costumbre,
y más oportuna para la guerra que nos amaga, hasta que pasadas estas circunstancias en las que necesitamos mucha unión y progresando en la carrera de la libertad, podamos sin peligro ir soltando las andaderas de nuestra infancia política hasta llegar al colmo de la perfección social que tanto nos ha arrebatado la atención en los Estados Unidos. Es verdad, se teme una guerra y es nada menos que contra España, que ha sido sumida de nuevo en el absolutismo y despotismo de Fernando VII después de 3 años de liberalismo forzado. Recordemos que después de la Constitución de Cádiz, en 1820, hasta 1820 vuelve a jurar la Constitución Fernando VII. Este amago debió pesar mucho sobre no pocos pronombres de aquel Congreso, lo mismo que de las provincias transformadas en estados libres y soberanos. Todavía está por estudiarse hasta qué grado influyó este peligro en el ánimo de quienes estaban formando y constituyendo la nación mexicana y de quienes estaban constituyendo a cada uno de los estados. Por lo menos pesó mucho sobre el ánimo de Mier, ya que lo usa como un fundamento para recomendar una república que él llamaba federal, aunque lo que realmente estaba dibujando es una república unitaria y centralizada. Muy compacta, necesitamos mucha unión y solo posteriormente podríamos aspirar a constituirnos muy posiblemente como lo hiciera Estados Unidos de América. Esto es lo que viene a recomendar Mier más adelante. Afirma Mier, abro comillas, la soberanía reside radicalmente en la nación y no pudiendo ella en más elegir sus diputados, se distribuye la elección por las provincias, pero una vez verificada ya no son los afectos a diputados precisamente de tal o cual provincia, sino de toda la nación. Todos y cada uno de los diputados lo somos de la nación. Teresa de Mier defiende la clásica noción de la soberanía tradicional hispánica y gaditana. La soberanía es única e indivisible, más su ejercicio se delega. Pues bien, este ejercicio soberano corresponde únicamente a la nación y no a los estados, en opinión de Mier. Fray Servando sabe lo que quiere y nos dice más de lo que quiere. Se pregunta seguidamente sobre si la nación quiere la República Federal y en los términos que intenta darnos por el artículo 6. Y para responderse a esa pregunta que él mismo se hace, comenta que el pueblo, ya voy a terminar, no se preocupen, comenta que el pueblo siempre ha sido víctima de los demagogos de la turbulencia, papel que ahora están desempeñando quienes propugnan la constitución de estados verdaderamente soberanos. Siguiendo, añade la doctrina de Rousseau, la que critica de manera muy dura por las consecuencias que conlleva estas doctrinas. Protesta a continuación Mier de que él no patrocina ninguna república centralista. Abro comillas. Yo siempre he estado por la federación, pero una federación moderada y razonable, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la Confederación Laxa de los Estados Unidos, cuyos defectos han patenizado muchos escritos, y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú. Un medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior y promover su prosperidad, no se destruya la unidad. Nosotros aquí, al calificar las ideas de Mier y al llamarlo centralista, lo hacemos porque se opone a la soberanía de los estados y porque él no hace sino insistir en los factores de unidad. Porque si tomamos ese medio entre el federalismo estadounidense y el centralismo sudamericano de Perú o Colombia, seríamos menos centralistas, pero no por ello nos aproximaríamos al federalismo que está en discusión. Finalmente, Mier subrayó el sentido equívoco, por ser muy vago, de los términos de su régimen interior. Eso del interior tiene una significación tan vaga como inmensa. Fray Servando de esta vaguedad deducía el real y más que posible endurecimiento de la actitud intransigente pro soberanía absoluta de las provincias.
En esto también se equivocó Fray Servando, no obstante que se le llame a este discurso de las profecías, porque lo que ahora tenemos, año 2015, es un Estado ciertamente federal, pero tan unido que sin duda Mier se hubiera espantado, y claro, esta tampoco no los hubiera recomendado. Quizá entre el grupo, capitaneado por Fray Servando Teresa de Mier, debemos colocar a todos los que votaron contra la palabra federal del artículo 5, pues ya referimos a las palabras claves. Estuvieron en contra de que fuese federal la nación mexicana, que eso sí debía ser representativa y popular, los señores siguientes: Manuel Ambrosio Martínez de Bea, diputado por Sinaloa; Guridi Alcocer, por Tlaxcala; José María de Bustamante, por México; Carlos María de Bustamante, de México; Carlos María de Bustamante, que había sido diputado del Congreso de Chilpancingo también; Cayetano Ibarra, de México; José Rafael Barruecas, de Puebla; José Ignacio Espinosa, de México; José María Becerra, de Veracruz; Florentino Martínez, de Chihuahua; Alejandro Carpio, de Puebla; Ignacio de Mora, de México. Durante la sesión del mencionado día 16 de diciembre, había solo 80 individuos presentes durante las votaciones. De ellos, 9 votaron contra la palabra federal, como acabamos de indicar. En esta lista de 9 incluimos a Barruecos, por haber impugnado fuertemente al federalismo durante la sesión del día 13 del mismo mes. Y ahora no se opuso, lo impugnó, había dicho, alegando que se puede desconfiar de si la voluntad general está o no por el federalismo, que se puede temer que los esfuerzos de algunos por la federación tengan siniestros fines. Ya es conocida esta tesis de Carpio. Carlos María Bustamante, del que mencionaba, por su parte, recordó la separación que se va a causar en las provincias, al contrario de lo que sucedió en Estados Unidos, ya que estando separados se unieron. También se opusieron González Caralamuro, diputado por México; Mariano Castillero, diputado por Puebla; y Agustín Paz, entre otros. La tesis federalista, ya vamos a terminar. La gran mayoría de los votos presentes durante dicha sesión del 16 de diciembre, 61, si no hemos contado mal, se pronuncian a favor del federalismo. Sin embargo, ya hemos observado que dentro de esta inmensa mayoría se encontraban diferencias muy apreciables y dignas de tomar en cuenta, las cuales salieron a la luz al presente a la discusión del artículo 6 del proyecto, cuyo texto ya hemos transcrito. Con todo, lo más interesante es advertir que existen 3 distintas concepciones entre los que patrocinan la tesis federalista, a saber: una primera concepción es aquella que contempla la soberanía como categoría única e indivisible. Por ello, ante el dilema de otorgar este concepto bien a la nación toda, bien a los estados en cuanto tales, rápidamente excluyen esta última y defienden enteramente la primera. Aquí parecería que estos señores federalistas entienden que lo federal es forma de estado, en donde lo federal puede ser igual a nación o estado. Es decir, defienden la soberanía del Estado federal, como hoy a veces se dice, y rechazan la idea de que los estados miembros sean soberanos. Martínez, el diputado Martínez, aparece como defensor de la unidad e indivisibilidad de la idea de soberanía. En consecuencia, este atributo debía reservarse única y exclusivamente a favor bien de la nación, bien de los estados, sosteniendo en lo personal la tesis de que dicha soberanía debía reservarse precisamente a la nación y no a los estados. Rechaza, como veremos, la posibilidad federalista. Dijo que si la soberanía consistía en la omnipotencia política de una nación sobre cuántos individuos la componen, cuya suma de poder le venía de ella misma, y era la fuente y origen de todas las autoridades, no se podía decir que los estados eran soberanos en ese sentido, porque no son omnipotentes respecto de sus individuos, ni el poder les viene de sí mismos, ni son el origen y fuente de las autoridades. Martínez, pues, solicitó que la comisión retirara la palabra de soberanos en el supuesto de que, debiéndose hacer uso riguroso de los términos, este no correspondería a los estados,
Martínez les niega esta nota a los estados, también niega la posibilidad de que puedan ser o gozar de esa soberanía parcial en que otros sí convienen. Esta es, pues, la tesis de soberanía auténtica y plena a favor de la nación. Se niega la soberanía así entendida a favor de los estados. Pero nótese, una vez más lo recalcamos, como lo que se impugna es el uso del término de soberanos aplicado a los estados, porque en cambio están conformes en que se les reserve el mismo haz de facultades de que habla el artículo. Este puede permanecer invariable con solo la supresión de la voz soberanos. Incluso Martínez admitía hasta que pudieran llamarse también soberanos, si bien con otro sentido o en sentido de dueños, como propuso Covarrubias, quien alegó que los estados deben llamarse soberanos porque la voz de soberanos quiere decir dueño, y ellos lo son de cuanto privativamente les pertenece, es decir, se defiende de la idea de nación unitaria no federalista. Una segunda tesis es defendida por el grupo de diputados que sustentado el principio fundamental de la trascendencia y profunda significación del término soberanos. Se le atribuyen exclusivamente a los estados. Niegan, por lo tanto, que la nación sea soberana, salvo a través de mecanismos expresos de la delegación o cesión, para que pudiera ejercer ciertos atributos. Es decir, en realidad se está rechazando la propuesta de constituir una nación no federalista. No quieren oír esa palabra de una nación soberana en el sentido de unitaria y centralista. Entre los partidarios de la tesis se encuentra Cañedo, quien decía, abro comillas, que ni el artículo 4 ni este debió hablar de soberanía, pero que habiéndose ya hecho era preciso aprobar el artículo como está, porque la soberanía consiste en el ejercicio de los tres poderes y cada estado lo ha de tener dentro de sus límites, que así como la nación se llama soberana, sin embargo, de que no le toca al gobierno interior de los estados, estos pueden llamarse soberanos, aunque han cedido parte de su soberanía en obsequio del bien general de la Confederación. Cañedo es, pues, partidario de la tesis de la Diputación Jalisciense de una sola soberanía, y esta a favor de los estados. Rejón igualmente se pronunció a favor de la soberanía estatal en su sentido pleno, ya que la soberanía es un poder independiente y supremo, y en ese sentido los estados deben llamarse soberanos. Por último tenemos la tercera tesis, la de las dos soberanías, la cual fue defendida entre otros por Santos Vélez de Zacatecas, Juan José Ramos de Jalisco y Valentín Gómez Farías, también de Zacatecas. Abro paréntesis, que la soberanía de la nación tiene órbita separada de los estados y no es compatible, ni aún puede rozarse con esta. Que todas las cualidades que se atribuyen a la soberanía de los estados, limitada la última al gobierno interior de ellos, así como aquella limitada al territorio de la misma nación, sin que pueda extenderse a las entrañas. Que es un equívoco decir que la soberanía de los estados no les viene de ellos mismos, sino de la Constitución General, pues que ésta no será sino el pacto en que todos los estados expresen por medio de sus representantes los derechos que ceden a la Confederación para el bien general de ella y los que cada uno se reserva. Cierro comillas. Como se aprecia, las dos soberanías son compatibles, las dos se entienden en sentido pleno, aunque al final del texto transcrito se vuelve a decir que se ceden y que ellos se reservan lo esencial. Se admiten las dos soberanías, el que la nación se llame soberana y los estados soberanos, aunque ya vimos que se procuró en su momento definir lo que debían de entenderse por nación. Aquí parece que se estuviera confundiendo la idea de nación con la de federación o Estado federal, cuya soberanía debería compartirse con los Estados miembros. Podemos comprobar la existencia de un punto en que coinciden, cediendo un poco cada una de las tesis, en pugna,
Este punto consiste en que cualquiera que sea el resultado de la votación, se deben respetar las atribuciones de régimen interior previstas para los estados. Solo disentan realmente en cuanto al sentido de plena soberanía que implica el término que se ha usado ya para la nación en el artículo 4 y el de soberanos que ahora se usa en el que se discute. Los federalistas, por su parte, hemos visto, como muchos, hasta están dispuestos a que defendiendo la soberanía plena a favor de la nación, pueden los estados llamarse soberanos o dueños, mientras los que defienden la soberanía plena a favor de los estados convienen que la nación sea también soberana, aunque por los mecanismos de la expresa delegación o cesión, asimismo los partidarios de las dos soberanías vienen a convenir en ese punto de confluencia en virtud de las mutuas concesiones. Pues bien, estas tesis, digámoslos así, coincidentes según lo que acabamos de explicar, van a favorecer en definitiva la votación favorable tanto en el artículo 4 de la soberanía nacional cuanto al artículo 5 y 6 relativos al federalismo y a la idea de que los estados sean soberanos, libres e independientes. Veámoslo. Para empezar, existe plena unanimidad acerca de los términos de libres e independientes, que fueron aprobados por 63 votos con 7 en contra. En cambio, el término de soberanos suscitó mayor división, 41 votaron a favor y 28 en contra. De los 28 contrarios, 18 son diputados mexicanos y poblanos, 12 mexicanos y 6 poblanos. La lista de los 28 es como sigue, ¿no? Martínez Vea, Gama, González, etcétera, etcétera, ¿no? A favor votaron 41, cuyos nombres son Márquez, Marín, Barbosa, Sierra, Solórzano, Covarrubias, Izazaga, Vélez, Romero, Llave, Cañedo, Uribe, Godoy, Vázquez, Gómez Farías, Guerra, Huerta, Vargas, Ramos, Arizpe, Hernández Chico, Gordoa, Ahumada, ¿no? Entre otros. Entre los que votaron a favor contamos a 4 diputados de México y a otros 4 de Puebla, 5 son de Jalisco, 4 más de Zacatecas, 3 de Yucatán, 4 de Guanajuato y 3 de San Luis Potosí, 3 de Michoacán, etcétera. Con todo, lo más importante de estas listas de nombres es comprobar en qué grupos se encuentran alineados los defensores de estas teorías que acerca de la soberanía se vinieron formulando durante los debates de los artículos en cuestión, para así deducir finalmente cuál fue la tesis vencedora. Es muy curioso, pero no menos significativo el hecho de que la lista mayoritaria de aquellos que votaron a favor del término soberanos está compuesta en primer lugar por todos los que defendían la soberanía plena y total de los estados frente a la soberanía de la nación, la cual solo lo era por la participación o cesión. En segundo lugar se encuentran quienes defendieron las dos soberanías, quienes afirmaron que habían compatibilidad en su ejercicio y quienes finalmente propugnaron una amplia autonomía local y no les repugnaba el término. Por el contrario, la primera lista incluye prácticamente a todos los partidarios de la soberanía a favor de la nación, frente a la soberanía de los estados y también a todos los centralistas, muchos de los cuales mostraron su inclinación hacia el federalismo, pero ese tenía que ser en todo caso muy distinto al sustentado por las provincias pronunciadas. A modo de conclusión, este breve examen de debate sugiere hablar de una idea que, de haberse entendido adecuadamente en aquellos momentos históricos, sin duda hubiera permitido llegar a una mayor comprensión del fenómeno federalista. Esta idea es la que expresa muy atinadamente el artículo 5. Artículo 5. La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Tal como se aprecia en este enunciado, se dice que lo federal es una forma de gobierno. Esto es, se trata de acuerdo a la doctrina moderna de un principio para distribuir el poder público de un país, cuando menos dos ámbitos diferentes, distribuirlo por un lado en el ámbito de los poderes federales o el ámbito de la federación y por otro lado distribuirlo en el ámbito de los poderes locales o el ámbito estatal. En algunos casos también se suele incluir esa distribución en el ámbito de los poderes municipales.
Ya lo hemos visto en México, lo federal no es una forma de Estado, sino una forma de gobierno. Por lo tanto, en México nada más existe un solo poder público, una sola soberanía, y esa soberanía es la que reside esencial y originalmente en el pueblo, como lo indica el artículo 4 de esta acta constitutiva, o como lo indica el artículo 39 de la Constitución vigente, precisando y recordando que esta Constitución vigente también expresa en su artículo 40 que lo federal en México sigue siendo una forma de gobierno y no de Estado. Y si lo federal en México es una forma de gobierno, lo federal no debe confundirse ni identificarse nunca ni con la idea de nación ni con la idea de Estado, que siempre es lo federal un principio para distribuir el poder público en tres ámbitos: el federal y de los estados, y Distrito Federal, y el de los municipios. La federación en México ni tiene territorio ni tiene población, por eso no puede confundirse a mayor abundamiento ni con el Estado mexicano ni con la nación mexicana, que se tienen como elementos esenciales definitorios a la población y al territorio. Esto es lo que enseñan precisamente varios artículos de nuestra Constitución vigente, como por ejemplo el artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación primaria. Como se aprecia, la idea de Estado abarca por igual a la Federación, a los Estados miembros, al Distrito Federal y a los municipios. Es decir, la Federación no se identifica con la idea de Estado. Entonces, ¿qué cosa sería la Federación? Muy sencillo, a la luz del artículo 42 del texto ahora vigor. Al hablar de territorio dice el artículo 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación. ¿Qué es entonces la Federación? La federación es algo espiritual que aglutina los territorios de las partes que componen dicho territorio nacional. Por tanto, la federación es una simple ficción jurídica que no tiene territorio ni población. La federación es un pacto de unión al que en México se llegó antes que nada por el devenir histórico, que no es peculiar y que se formalizó a través del Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1824, cuyo proceso y aprobación hemos venido examinando. Muchas gracias.